Bien, vamos a ir retomando nuestra reflexión del día de ayer. Vamos a continuar. Bueno, retomando un poco lo que decíamos ayer, que el Padre es Padre de todos, por lo tanto somos sus hijos y en consecuencia somos una sola hermandad. Vamos a hablar específicamente del planeta. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento el ser humano decidió, o quién decidió dividirnos por color, por creencias, por ideología, por formas de pensar? Hay personas que dicen, en base a la ignorancia, que Dios divide al ser humano, pero Dios no dividió. El ser humano hizo sus propias divisiones, sus propias fronteras. Los del norte y los del sur. Los del norte se sienten superiores a los del sur en un mismo país. ¿Tendrá eso sentido? Entonces vean las cosas que crea y ocasiona el ser humano y le echa la culpa a Dios. Y entonces la oración continúa y dice: santificado sea tu nombre. El nombre de Dios ya es santo, es sagrado. ¿Se podrá santificar el nombre de Dios? Yo les pregunto, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Se llamará así Dios? ¿Cuál será su nombre? ¿Se podrá santificar si ya es santo? Bueno, de alguna manera sí. Él ya es santo, ya es sagrado. Pero cuando entonces una persona conecta con su chispa divina, con su esencia, su alma, con su ser, y empieza a través de esa persona a expresarse Dios, pues entonces en ese momento está santificando su nombre. ¿Por qué? Porque expresa a través de él a Dios mismo, sus virtudes, el amor, la paz, la humildad, la generosidad, la paciencia. A través de esa persona que se expresa a Dios, está reafirmando la santidad de su nombre, porque se está expresando a través de él, y a su vez esa persona se vuelve santa o empieza a recorrer el camino hacia la santidad, hacia la pureza. Empieza a recorrer o andar esa senda que conduce al Espíritu, santificando el nombre de Dios con sus palabras, con sus actos, con cada paso que da, con sus esfuerzos, con su voluntad. Os invito y me invito a santificar el nombre de Dios, reafirmarlo en nosotros, reafirmar esa santidad que se expresa o que se puede expresar a través de cada uno de nosotros. Por eso dice aquel canto: bendito el que viene
en nombre del Señor. Bendito y santo sea el que trae la gracia de Dios, de su ser, a compartir con la humanidad, con aquel que llora, con aquel que sufre, con aquel que algo le adolece, con aquel que no está feliz con lo que es, con lo que tiene, que no está agradecido con la vida. Bendito sea el que viene en nombre del Señor para santificarlo, para santificar su nombre. ¿Seremos nosotros alguien así que santifica el nombre de Dios? Venga a nosotros tu reino. Nosotros quizás antes de conocer la gnosis pensábamos que Dios estaba pues en las nubes, como comentábamos ayer, que el reino de Dios está allá arriba, ¿verdad? Como arribita de la atmósfera. ¿Dónde estará el reino de Dios? Si yo invoco, si yo clamo, venga a nosotros tu reino, ¿en dónde será que está? ¿Será que está dentro de nosotros mismos? Si Dios está dentro de nosotros, ¿a dónde estará su reino? Está más cerca de lo que pensamos o creemos. Está más cerca de lo que podemos imaginar. Escuché de alguien decir hace un tiempo, la logia blanca está a la vuelta de tu casa. Solamente que no vibramos. Nuestra vibración es muy densa. Debemos de tener una vibración más fina, más sutil, para poder conectar con ese reino y traerlo aquí y ahora. Porque el infierno también está aquí y ahora. El solo salir de la casa es un infierno. Tráfico, contaminación, basura, perros, animales muertos en la calle, gente que se está peleando en los vehículos, gente que está siendo extorsionada en ese momento, asaltada. Tristemente, no quiero exagerar, pero la vida del ser humano se volvió un verdadero infierno. Y cuando decimos, venga a nosotros tu reino, ¿somos conscientes de lo que estamos diciendo? ¿Estamos preparados para recibir el reino? ¿Somos merecedores? Si hacemos un esfuerzo, claro que somos merecedores. Pero no es para cualquiera. Porque tiene todo que ver con la frase que sigue. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El que pide, invoca y clama el reino de Dios es porque está preparado para hacer su voluntad, sea cual sea. Y la voluntad de Dios no es mi capricho.
La voluntad de Dios no es mi berrinche. La voluntad de Dios no es lo que yo quiero. La voluntad de Dios es lo que yo necesito para hacerme consciente, lo que mi alma necesita como lección para tomar conciencia de lo que está pasando. Desafortunadamente nosotros no estamos preparados para aceptar la voluntad de Dios, por más que lo digamos. Si se trata, por ejemplo, de alguien enfermo y que decimos, Dios, alivia el sufrimiento de esta persona. Y para aliviar su sufrimiento, esa persona tiene que partir de este mundo. Pues como que de repente podemos llegar a, como se dice, a rezongar, ¿verdad? Yo te dije que la liberaras de su sufrimiento, de su dolor, pero no que la mataras. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me ocasionaste este dolor? Y entonces, pues no estamos preparados para aceptar la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es cumplir sus leyes, cumplir sus mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, dice el mandamiento, no dice amarás primero a tu perro o a tu hijo o a tu pareja, dice amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero es lógico, es obvio que si amas a Dios de verdad, con ese amor verdadero, puro, pues amas a la creación, amas a los semejantes. Sin embargo, también tienes conciencia, o la deberías de tener, de que nada te pertenece. Nada de lo que puedas ver en esta existencia te pertenece. Ni siquiera tu cuerpo te pertenece. Es muy fácil decir que se haga la voluntad de Dios. Pero por lo general queremos decir lo contrario. Ojalá y Dios haga lo que yo quiero, lo que yo le pedí. Dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si así fuera, no viviríamos en este mundo catastrófico. Yo no concibo a alguien lleno de cólera, de rabia, de odio, que al mismo tiempo haga la voluntad de Dios o que esté preparado para recibir su reino, porque no es congruente. O alguien que es misógino o feminista y que diga que se haga la voluntad de Dios, que esté preparado para recibir el reino de Dios. Porque Dios no dijo, ve y peléate con aquella persona que te complementa, ya sea hombre o mujer. Porque dijo, se harán una sola carne, no se separarán, no dijo se divorciarán, no dijo se pelearán y vivirán como enemigos, no dijo eso. Una persona que acepta la voluntad de Dios, acepta las condiciones físicas, sociales y de todo tipo en las que nació. Una persona que nació con un género y más adelante se lo quiere cambiar, va totalmente en contra de la voluntad de Dios. Aquí y en China. Le guste a quien le guste.
le parezca a quien le parezca. Entonces es ir contra Dios en todos los sentidos. Desde ahí ya no estoy haciendo su voluntad. Por eso repito, es muy fácil decir, hágase Señor tu voluntad. Pero si lo analizamos, vemos que no es nada fácil. Hacer la voluntad es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿A qué prójimo amamos? ¿A mi hijo? ¿A mis padres? ¿Y los demás no son mi prójimo? O sea, nada más voy a amar, entre comillas, a los que tienen mi sangre. ¿Y los demás qué? Encasillamos también, enfrascamos el amor en la pareja o nada más en la familia. ¿Y los demás no merecen ser amados? Entonces veamos que es muy sencillo decir, hablar, pedir, a veces en una oración, y no sabemos lo que estamos diciendo. Necesitamos tomar conciencia de esta oración que, pues, como ven, es muy profunda. Yo no profundizo, yo solamente por encimita toco algunos puntos de la oración, pero espero en el corazón que nos ayuden a reflexionar. Entonces terminamos diciendo que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz.